Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse al programa de Biómicas, donde se busca que diferentes investigadores puedan contarnos acerca de la investigación, vaya la redundancia, que están realizando. Y el día de hoy está a cargo de la magíster Eva Dueñas, que hace poco ha sustentado su tesis y nos va a contar un poquito más acerca del tema. Un poquito acerca de Eva, es que ella estudió genética y biotecnología en la Universidad Mayor de San Marcos y la maestría en bioquímica y biología molecular en la Universidad Cayetano de Heredia. Ella trabajó como asistente de investigación en el Instituto Nacional de Salud, el INS, en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Actualmente, Eva participa de proyectos de investigación relacionados al uso de la plataforma de siguiente generación basada en CRISPR para detección de agentes patógenos en el laboratorio de biomoléculas de la UPC. Entonces, Eva, gracias nuevamente por estar aquí para contarnos un poco más acerca de lo que has estado realizando. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedas compartir la tuya, la presentación. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a UP Ciencia por la invitación. Bueno, el profesor, sí. Ok, entonces este es el trabajo denominado detección molecular de especies de Leishmania basada en el sistema CRISPR-Cas12a, del cual voy a hablar. Este es un trabajo colaborativo entre la Universidad UPC y Cayetano Heredia. Okay. Entonces, me parece importante mencionar como como introducción acerca del parásito de Leishmania, que es el agente causal de la enfermedad leishmaniasis tegumentaria americana, cuyo este agente parasitario Leishmania tiene un ciclo digenético. Uno, cuando se encuentra presente en el intestino medio del insecto vector de la mosca de arena del género Luxomia, en su forma promastigote, y luego, cuando infecta a través de su picadura al hospedero mamífero, adopta la forma intracelular a mastigote en los macrófagos. Las principales presentaciones clínicas de esta enfermedad son la leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis mucosa, donde en la leishmaniasis cutánea se presentan úlceras de tipo única en las diferentes extremidades, y en el caso de la leishmaniasis mucosa, en la región nasal. Pueden llegar a ser lesiones múltiples, ¿no?, y desfigurantes. Leishmania es una enfermedad endémica, desatendida, y que se distribuye en más de 19 departamentos de nuestro país. Esto abarca regiones selváticas y andinas. Y bueno, ahora les voy a hablar básicamente la problemática que existe respecto al diagnóstico de leishmaniasis. Básicamente en el diagnóstico tenemos que hay enfermedades que tienen pruebas de tipo gold standard. Quiere decir que es la prueba con la que un paciente o un médico puede determinar que les presenta la enfermedad. Sin embargo, en leishmaniasis no existe tal prueba. Se debe realizar más de uno de estos tipos de pruebas disponibles, que son de tipo parasitológico, serológico, molecular, para llegar a un diagnóstico preciso de la enfermedad. Sin embargo, cada una de estas pruebas disponibles tiene ventajas y desventajas. Entre ellos, los grados de sensibilidad y especificidad que se pueden alcanzar. En el caso de las pruebas moleculares, sabemos que estas son las más sensibles y específicas, pero están restringidas a centros de investigación y a lugares que tienen infraestructura y el presupuesto para comprar los equipos que se requieren para realizar este tipo de diagnóstico. Cabe resaltar que Leishmania es una enfermedad que afecta a poblaciones de bajos recursos y que están en zonas rurales. Entonces, hay una problemática de llevar a estas regiones pruebas moleculares, porque son las más sensibles y específicas, que puedan ser llevadas a campo, ¿no? Entonces, sabemos que las pruebas moleculares son las mejores, tienen mayores ventajas, menos desventajas, y en este diagnóstico hay dos biomarcadores bastante trabajados, conocidos y validados, como son el biomarcador del kinetoplasto, del ADN de los minicírculos, que se encuentran en una estructura que se encuentra en la base del parásito, y que es similar a la mitocondria, ¿no? Es el ADN del kinetoplasto, que sería nuestro principal biomarcador, porque es un ADN que se encuentra en un número de copias mayor a 10.000.
Y también consideramos trabajar con un biomarcador de tipo nuclear, de ADN nuclear, como es el biomarcador 18S ADN ribosomal, que se encuentra en un número de hasta 200 copias por parásito. Bueno, entonces, tenemos un problema en el diagnóstico, necesitamos pruebas más sensibles y específicas y que puedan adaptarse a un formato de punto de atención, eso quiere decir que se puedan llevar a campo, ¿no? Después de varios trabajos de optimización. Una de las herramientas que han surgido en los últimos tiempos, en las últimas décadas, por decirlo así, es los sistemas CRISPR. En esta línea de tiempo les muestro, básicamente, los principales desarrollos que se han presentado en base a las tecnologías CRISPR. Podríamos dividir esta línea de tiempo en tres secciones. Una, en donde se hace el descubrimiento de los sistemas CRISPR, se le asigna o se reconoce que están involucrados en la inmunidad bacteriana. Luego hay un proceso de identificación, caracterización, análisis estructurales y bioquímicos, y luego la etapa de aplicación de toda esta tecnología. Entonces acá podemos observar diferentes plataformas desarrolladas desde el 2017. La primera fue la plataforma Sherlock, basada en la enzima Cas13a. Luego la plataforma Detector, que es una de las plataformas pioneras que trabajan con la enzima Cas12a, y seguido de la plataforma Holmes, que también trabaja con la enzima Cas12a para detección de agentes patógenos, y esta es la que se asemeja mucho a la que nosotros evaluamos en el proyecto de investigación que realizamos, ¿no? Seguido de, luego, en pandemia, en el año 2020, hubo un trabajo, Broughton, donde se aplicó la tecnología CRISPR-Cas12a a la detección de SARS-CoV-2. Este es uno de los papers en la actualidad más citados, debido a que fue el pionero y el punto de partida para realizar bastantes investigaciones y trabajos y desarrollo de plataformas optimizadas para detección de agentes patógenos, no solamente de SARS-CoV-2. Y en el 2021, en el Laboratorio de Biomoléculas, se trabajó la plataforma denominada ANCOVID, también aplicada a la detección de este virus, de SARS-CoV-2, que se basa en un paso de RT-PCR seguido de la reacción CRISPR-Cas12a. Bueno, estas plataformas de detección molecular, hay una diversidad de enzimas Cas13 que pueden ser utilizadas, sin embargo, les presento las tres más conocidas. Cas9, que idealmente, bueno, más conocida para edición génica, pero también permite la detección de ácidos nucleicos. Me voy a enfocar en las características de la enzima Cas12a, cuya es la enzima y la principal herramienta de la detección por CRISPR-Cas12. Su target es una molécula de ADN, tiene que reconocer una secuencia PAM, o denominada motivo yacente al procesador en el ADN diana, para poder hacer el corte específico. El tipo de corte que realiza son de extremos cohesivos, como pueden observar en esta imagen. El sitio espaciador se refiere a la región que va a ser reconocida, que es entre 16 y 25 nucleótidos. Y la principal actividad de esta enzima que permite la detección molecular es su actividad colateral, o su bien llamada actividad en trans. Y como les había mencionado previamente, su uso puede utilizarse para edición génica también, pero principalmente ha sido utilizada para detección de ácidos nucleicos. Entonces, vamos aquí a presentarles en un protocolo de detección los principales pasos a seguir. Tenemos que hacer la colección de la muestra, la extracción de ácidos nucleicos, y en los sistemas CRISPR hay dos pasos bastante importantes. El paso de la amplificación de ácidos nucleicos por técnicas convencionales, como PCR, o técnicas isotérmicas más asequibles, como RPA o LAM. Este paso de preamplificación hace que la sensibilidad de los sistemas CRISPR puedan llegar a nivel femtomolar y atomolar. Luego seguiría la reacción CRISPR, ¿no? Donde los diferentes componentes permiten la detección específica de la diana con altos niveles de especificidad también. Finalmente, tenemos la visualización de nuestros resultados, que pueden ser con métodos colorimétricos o con tiras de flujo lateral.
Entonces vamos a entrar un poco en detalle acerca de cómo es este proceso de reconocimiento. Entonces, la detección molecular con el sistema CRISPR-Cas12. Tenemos a la enzima Cas12 que va a formar un complejo binario con el ARN guía, y este complejo va a ir en busca en el ADN de esta secuencia PAM. Cas12 solo puede reconocer esta secuencia de 4 nucleótidos denominada PAM en el ADN diana, y es así que se une y empieza la hibridación de la secuencia de reconocimiento en el ADN y la secuencia guía del CRISPR-RNA. Entonces, una hibridación ADN-ARN que termina con la formación de una estructura denominada R-loop. Esto va a permitir que se produzca el corte en cis luego de la activación conformacional catalítica de la enzima Cas12. Va a producir un corte en la región PAM proximal y primero de la cadena no target y luego de la cadena target. Ahora, de haberse producido el corte en cis específico, en el sistema se encuentran sondas reporteras. Estas sondas reporteras, como sabemos, la diana de Cas12 es ADN, son ADN de hebra simple de 5 nucleótidos unidas a sondas reporteras, que una vez que se realice el corte en cis, va a producir, Cas12 hace un corte indiscriminado de estas sondas reporteras, y es esto que va a generar la señal fluorescente medida. Bueno, esto fue la parte más o menos de introducción, y ahora les presento el trabajo que se realizó en el laboratorio de biomoléculas. Nosotros desarrollamos un sistema CRISPR-Cas12 para detección de especies de Leishmania. Este paper ha sido aceptado en la revista Frontiers in Microbiology y próximamente va a estar publicado. Ya hoy se aceptó el proof final, que pronto lo van a poder encontrar disponible en la web, pero también tenemos el preprint, que fue publicado el 29 de abril, en el cual podrían ustedes acceder para leer en detalle el trabajo realizado. Bueno, el objetivo de este trabajo fue optimizar y evaluar la prueba de PCR CRISPR-Cas12 como un potencial método de detección de especies de Leishmania del subgénero Viania cuando se emplea el biomarcador KDNA, y del género Leishmania cuando empleamos el biomarcador 18S. Todas esas especies son patógenas para el ser humano. Bueno, en la primera parte de la metodología tenemos que se tiene que realizar un paso de preamplificación seguido de una reacción CRISPR. En el paso de preamplificación, nosotros utilizamos PCR convencional. Se requieren entonces diseñar cebadores específicos para cada biomarcador, y en el caso de la reacción CRISPR, la especificidad va a estar dada por el ARN guía, que también tiene que ser diseñado. Entonces, aquí el equipo de bioinformática del proyecto diseñó los ARN guía para cada biomarcador, en un caso utilizando un servidor EUPAC disponible y libre, y en otro caso trabajó con alineamientos múltiples y la selección manual. Luego se hicieron filtros de especificidad y contraespecies que pueden producir reacción cruzada con estos biomarcadores. En esta parte podemos ver los alineamientos de esta región de reconocimiento en el ADN diana. Como recordarán, son aproximadamente 24 nucleótidos. En este caso son 20. Y como les había mencionado, 18S nos va a permitir la detección a nivel de género, y como pueden ver en este alineamiento, esta región está conservada a nivel de todas las especies representativas del género Leishmania. En el caso de los ADN de los minicírculos, en este alineamiento pueden ver que la región está conservada solamente a nivel de su género, dado que estas especies representativas no tienen la misma secuencia que las especies del género Leishmania. En lo que respecta al diseño de los cebadores, todas estas amplifican una región que incluye a esta región de reconocimiento que va a hibridar con la secuencia guía del CRISPR-RNA, y en el caso del KDNA es una región conservada que involucra la detección a nivel de subgénero, ¿no? Que permite a ese nivel de detección. Entonces, en estos geles pueden observar que los productos obtenidos de la PCR generan bandas únicas, y que los blancos y los controles de nuestro sistema están perfectamente funcionando. Ahora, el primer paso fue determinar la sensibilidad y la especificidad analítica de la prueba. Tenemos primero que trabajar aquí
con ADN genómico de cepas de referencia. Quiero recalcar que en este paso de optimización estamos trabajando con una muestra en donde tenemos 100% el TAP. Luego realizamos la amplificación por PCR, cada uno con sus primers específicos, y luego la reacción CRISPR. Quizás aquí puedo detallar cuáles son los componentes que ya les había dicho previamente. El ARN guía, que es, se mandaron a sintetizar ADN doble hebra, y a través del procedimiento de transcripción in vitro se obtienen los CRISPR-ARN, que son, que tienen que pasar por un proceso de refolding por incubaciones consecutivas para poder participar de la reacción CRISPR. En nuestro caso, la enzima Cas12, que se puede adquirir comercialmente, en nuestro caso fue producida in-house por miembros del laboratorio, y la sonda reportera también se mandó a sintetizar, y los productos PCR son obtenidos del paso previo de amplificación de la diana. Nosotros trabajamos en base al protocolo de Alcántara et al. 2021, un trabajo también del laboratorio con SARS-CoV-2, y en este trabajo ellos optimiza la proporción molar que hay entre la enzima Cas12 y el ARN, que es en relación a 1 o 1.5. Ahora, para no olvidar mencionar que en todos estos ensayos se tienen que incluir controles, ¿no? Entonces incluimos el control humano, un control positivo, que es ADN genómico de una cepa de referencia de Leishmania brasilensis 2904, y un control negativo. Como recordarán, un control negativo de PCR es en una reacción donde no se agrega ADN. Ahora, para analizar los resultados en esta parte, consideramos también este parámetro, en donde el ratio de fluorescencia que se calcula en base a la división de la fluorescencia, de las unidades relativas de fluorescencia de una muestra en determinado tiempo entre las unidades relativas de fluorescencia del control negativo NPC a determinado tiempo, debe ser mayor a 2. Esto nos indica que ya hay una diferencia significativa o una señal distintiva entre una muestra positiva y negativa. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la sensibilidad analítica de nuestro sistema PCR CRISPR-Cas12 para cada biomarcador? En este paso consideramos una curva de equivalentes genómicos de parásitos de 8 puntos, y KDNA pudo detectar hasta 5 por 10 a la menos 2 equivalentes genómicos de parásitos. Y lo que podemos ver en esta gráfica de la fluorescencia cruda versus 120 minutos de reacción es que a los 20 minutos ya hay una señal diferencial que nos permite discriminar entre una señal alta y una señal que es basal, ¿no? Como son las que obtuvimos con los controles. En este caso, estimando este punto de corte de 20 minutos, se hicieron 3 repeticiones independientes, y en este gráfico de los ratios de fluorescencia podemos ver que en todas las diluciones detectadas, todas tienen un ratio más allá de 4, un punto de 4. Este valor que está por debajo de 2 es el que nos detectó, que es 5 por 10 a la menos 3. En el caso del 18S, podemos observar que la cinética de reacción es mucho más rápida, y que a los 10 minutos ya se está generando una señal diferencial. Y en este caso, 18S, como vimos previamente, tiene menos copias por parásito, la sensibilidad es menor, pero llega a alcanzar 5 por 10 a la 0, o sea, 5 equivalentes genómicos de parásitos. Al igual que en la reacción de KDNA, los controles generan una señal de fluorescencia basal. Ahora, tomando este punto de 10 minutos, también evaluando los diferentes puntos de la dilución, de la curva de equivalentes genómicos de parásitos, tenemos que los ratios de fluorescencia están cercanos a 4, y los que están menores a 2 son los que no han sido detectados, que son estos 3 puntos finales de la curva. Respecto a la especificidad, tenemos que establecer que el ratio va a ser calculado en torno a los 20 minutos de reacción para KDNA y 10 minutos en el caso de 18S. ¿Qué obtenemos aquí? Tuvimos un panel de 12 cepas de referencia, 6 del subgénero Viania y 4 del género Leishmania. Y lo que podemos observar aquí es que los ratios de las especies del subgénero Viania evaluadas tienen ratios superiores a 2 a los 20 minutos de reacción, mientras que los del género Leishmania, y así como los controles, tienen ratios menores a 1. Y estas diferencias son estadísticamente significativas. Eso con lo obtenido con KDNA, que sabemos que es específica a nivel de subgénero.
Ahora, con 18S obtuvimos que a los 10 minutos de reacción, todas las especies que son del género Leishmania tienen retios cercanos a 5 y en los controles están por debajo del valor de 2. Y también aquí se encontraron que hay diferencias significativas entre estos resultados, claramente, ¿no? Entonces, nuestro sistema es bastante sensible y es específico. Ahora nos toca evaluar nuestro sistema en muestras clínicas. Y aquí quiero resaltar que cuando uno trabaja con muestras clínicas ya no tiene el 100% del target. El target es menor, mucho menor al 1% de la muestra, y tenemos cerca del 90% de background, que significa que hay ADN de hongos, ADN de bacterias, ADN de otros parásitos. O sea, no solamente hay ADN de Leishmania en esa muestra, y eso es un reto, porque si hay muy poco, tenemos que tener una prueba que sea bastante sensible como para detectar esta poquísima cantidad de ADN del parásito que queremos detectar. En nuestro caso trabajamos con 49 muestras clínicas de diferentes tipos de muestreo, invasivos y no invasivos. Se realizó la extracción, la preamplificación, y aquí tengo que mencionar que no solamente trabajaron con los biomarcadores que son targets de Leishmania, sino que también se debe incluir un gen humano, como en los ensayos de PCR también se incluye un control humano que valida los resultados. Aquí se incluyó un gen humano que es bastante reportado en los ensayos de CRISPR-Cas12 de la literatura, como es el gen de RNSAP. Entonces, se realizó la reacción CRISPR, cada uno con sus CRISPR específicos. Nosotros hicimos la lectura en un lector de fluorescencia, y lo que obtuvimos, bueno, esta es la data cruda, que es la fluorescencia versus el tiempo, pero para estos datos nos permiten hacer los análisis. Primero, se normaliza la data, que es el cálculo que les mencioné previamente del ratio de fluorescencia, y con estos datos nosotros hicimos dos análisis. La media más 3 veces la desviación estándar en base al ratio de fluorescencia, y otro basado en el porcentaje de positividad. Ahora, estos son los análisis de nuestra prueba, pero tenemos que compararla con el gold estándar, o lo que más se asemeja a gold estándar en el diagnóstico de leishmaniasis, que en este caso sería la PCR en tiempo real. Y esa es la prueba de referencia con la que vamos a comparar nuestros resultados. Bueno, en el primer análisis de la media más 3 veces la desviación estándar, tenemos que tomar todos los valores de ratio de fluorescencia de las muestras negativas que han sido clasificadas así por la prueba gold estándar, la prueba de PCR en tiempo real. Entonces, se saca la media de estos ratios, se le suma 3 veces la desviación estándar, y esto nos indica que para el biomarcador KDNA evaluado a 20 minutos, el punto de corte es 1.15, y para el biomarcador 18S, el punto de corte es 1.17. En el caso del gen humano, que se utilizó también en el análisis, el ratio de fluorescencia debe ser mayor a 5, según lo reportado por Camp et al en el 2021. Entonces, tenemos que, por la prueba de PCR en tiempo real, este ensayo nos arrojó que hay 39 muestras positivas y 10 negativas. Y bueno, en este mapa de calor, la intensidad en este caso va a depender del valor de CQ de la PCR en tiempo real. En los ensayos CRISPR-Cas12 con el biomarcador KDNA, aquí la intensidad va a estar de acuerdo al valor del ratio. Entonces, como sabemos, menores valores de ratio a 1.15 van a ser clasificadas como negativos y mayores a ellas como positivos. En este caso tuvimos que también hay 39 muestras positivas y 10 muestras negativas. En el caso de 18S, las muestras negativas fueron 17 y las muestras positivas 32. Con el biomarcador RNSAP tenemos que todas las muestras tienen que dar positivo para este gen humano. De esta manera se validan los resultados de CRISPR con los dos biomarcadores evaluados. Con la clasificación de las muestras según el criterio del porcentaje de positividad, que se hizo en base al trabajo de Simic et al 2009, en donde el cálculo se basa en las unidades relativas de fluorescencia de la muestra, establecimos el punto de corte de 20 minutos, y las unidades relativas de fluorescencia del control positivo que se incluyó en cada placa, y eso se multiplica por el 100%.
Ese es el cálculo que se hace para KDNA y, bueno, los 10 minutos de reacción para el 18S. Entonces, se hace un análisis estadístico para determinar el punto de corte de la probabilidad óptima que maximice el índice de Youden. Esto nos arrojó que para el biomarcador ADNK, un porcentaje de positividad mayor a 29.9 es detectado y menor a ello no detectado. Esto clasifica a 39 muestras como positivas y 10 como negativas. En el caso 18S, el porcentaje de positividad mayor al 18.25 es detectado y menor a este valor como no detectado, y en este análisis 18S con el ensayo PCR CRISPR dirigido al 18S hay 39 muestras positivas y 16 negativas. Finalmente, entonces, vamos a comparar nuestros resultados con la prueba Gold Standard. En el caso de KDNA versus qPCR dirigido también al KDNA, tenemos un positive percentage agreement del 100%, un negative percentage agreement del 100%, y también se hizo el análisis estadístico con el estadístico kappa. Este nos permite conocer el grado de concordancia que hay entre dos pruebas, y en este caso el valor fue de 1. Eso nos indica un grado de concordancia perfecto, en el caso del análisis con la medida más 3 veces la desviación estándar. En el caso del 18S, también en base a este análisis, tenemos un PPA de 82.A, un NPA de 100% y un valor de kappa de 0.65, que nos indica que hay un grado de concordancia sustancial que es bastante bueno. Entonces, las conclusiones. Tenemos que la prueba de detección molecular basada en PCR CRISPR-Cas12 dirigida al ADNK tiene una sensibilidad de 0.05 equivalentes genómicos de parásitos, que es de relevancia clínica, porque es menos de un parásito. En el caso del biomarcador 18S se llega a detectar 5 por 10 a la 0 equivalentes genómicos de parásitos. El CRISPR diseñado es específico en el caso de ADNK para detección de especies representativas del subgénero Viania, en el caso 18S para especies del género Leishmania. Y la evaluación del desempeño de la prueba con 49 muestras clínicas tiene un 100% de concordancia con la prueba de PCR en tiempo real, como método de referencia. Y para finalizar, quiero mostrarles que hay muy pocos trabajos realizados en lo que respecta a detección molecular de los tripanosomátidos basados en sistemas CRISPR. Aquí tenemos exactamente los 3 trabajos que están disponibles en la bibliografía, uno publicado en enero, marzo, y el nuestro en abril. Están algunos publicados y otros en proceso de publicación, en donde justamente trabajan con las 3 enzimas más utilizadas de los sistemas CRISPR, como son Cas9, Cas13 y Cas12. Y la relevancia de esos trabajos es que todos intentan, como les mencioné previamente, a apuntar a desarrollar plataformas que sean accesibles al diagnóstico en campo. Por ejemplo, en este trabajo de Benson, en el 2022, trabajan un proceso de extracción alternativo y la lectura es de tipo visual. En el caso de la plataforma Sherlock, en donde se basa el trabajo con enzima Cas13, también prueban métodos alternativos de extracción y la lectura final del ensayo se puede realizar a través de tiras de flujo lateral. Cabe resaltar que en este trabajo utilizaron muestras simuladas. En este caso sí trabajaron con un gran número de muestras clínicas, porque es bastante difícil conseguir muestras de pacientes cuando se hace diagnóstico o investigación en diagnósticos, que es un reto. Y en nuestro caso, nosotros estamos a nivel de prueba de concepto, pero dado los resultados que tenemos, podemos seguir optimizando nuestro sistema, y la idea es llevarse esta prueba desarrollada y optimizarla de una forma que pueda ser llevada a cabo. Finalmente, quiero agradecer a todos los miembros del laboratorio que forman parte de este proyecto y a los que no, pero todos contribuyen de cierta forma, a nuestros colaboradores en la Universidad Cayetano Heredia, el doctor Jorge Arevalo y Percy Guayba, y a Cositec y Banco Mundial por el financiamiento. Muchas gracias y bienvenidas las preguntas acerca del trabajo y de los retos que involucran hacer investigación. Gracias. Muchas gracias, Eva. Ha estado súper interesante todo lo que has estado haciendo. Tengo un par de preguntas, pero creo que las puedo dejar al final. Por ahora sí, me gustaría que las personas que están presentes puedan levantar la mano o puedan escribir en el chat las preguntas que tengan.
para que Eva pueda respondernos, nos pueda contar un poquito más acerca de lo que ha estado haciendo. Exacto, chicos. Libres de hacer cualquier tipo de pregunta. Hay muchas cosas que uno no dice, hemos contado la historia bonita, pero siempre hay retos en el proceso. Mary tiene una pregunta en el chat. Dice, bueno, muchas gracias por tu exposición. Si el PAM se encuentra mutado, ¿es posible que el sistema de detección se vea afectado? ¿Esto puede pasar? Sí, bueno, en Cas12 hay estudios en los que Cas12 puede reconocer pan no canónico. Podría decirse que el pan canónico es esa secuencia de 4 nucleótidos específica, pero la especificidad y la sensibilidad baja notablemente. O sea, puede haber quizás reconocimiento, pero el sistema no es tan eficiente como cuando reconoce un pan canónico. ¿Y eso se ha visto solamente en pruebas hechas en laboratorio, como generadas, o en pruebas también clínicas? No. Todo se muestra, bueno, en condiciones de laboratorio, ¿no? Todo es... generan las mutaciones y evalúan dónde funciona y dónde no funciona. Vale. Gracias, Eva. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí, Ana yo tengo Lucía. una pregunta. Ah, perdón. Ana Sí, Lucía. vamos con Ana Lucía primero y luego Sí. Alfredo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, Eva, muchas gracias por tu ponencia y por compartirnos tu investigación. Ha estado realmente interesante. Tenía una pregunta con respecto a la razón por la cual se optó por la proteína Cas9, la proteína Cas12, en lugar de las otras proteínas como la Cas9 o la Cas13. Ok. Mira, básicamente, como les mencioné, cualquiera de estas puede utilizarse para detección. Sin embargo, nosotros trabajamos en base a 3 referencias bibliográficas que resalté en la línea de tiempo, quizás no lo dije, que son el trabajo de Detector, de Chen et al. 2018, que trabaja con la plataforma CRISPR-Cas12 asociado a RPA. Luego el trabajo de Holmes, que justamente trabaja con una PCR convencional seguida de la versión CRISPR-Cas12 para detección. El trabajo de Broughton en época de pandemia en el 2020 también justamente nos incentivó a trabajar con esta enzima porque tuvieron resultados bastante buenos en este trabajo, ¿no? Y finalmente, el trabajo que más nos ayudó fue el trabajo que se hace en el laboratorio, también con este sistema basado en Cas12, y aparte porque en el laboratorio, como les mencioné, se produjo la enzima Cas12, o sea, no necesitábamos hacer el pedido, que iba a demorar, todo eso. En el laboratorio se pudo, a través de tecnologías de ADN recombinante, producir una cantidad considerable de enzima con la que hemos podido realizar esos 2 proyectos de investigación. Si podría señalar alguna ventaja, en verdad cualquiera de las plataformas, o sea, cualquiera de las enzimas podrían haberse utilizadas, pero dadas las facilidades que teníamos, producimos enzima Cas12 y bueno, ese fue básicamente el motivo por el que trabajamos con este sistema. Está bien, eso lo hicieron en época de pandemia, ¿no? O sea, obtener la Cas12 hubiese demorado mucho más de lo normal. Sí, sí, tomó su tiempo, pero produjeron una enzima bastante concentrada, funcional, o sea, perfectamente operable. Y bueno, nos ha servido. Hasta ahora tenemos enzima Cas12 de lo que produjo en el 2020. Buenísimo. Alfredo, me parece que tenías una pregunta. Sí, muchas gracias, Ana. Primero, Eva, muy buen tu trabajo. Quiero felicitarte por el trabajo. Está muy interesante, muy bonito. Tengo Gracias. unas preguntas, pero una que me queda resonando en la cabeza es, creo haber visto que en tus resultados, en los primeros resultados, que el DNA del kinetoplasto no es tan específico para Mm. diagnosticar el de Leishmania y puedes agarrar parte de otros tripanosomátidos como T. cruzi. Eh, O sí, a ver, no. no, sí. O no. Esa es ¿Estoy bien o voy mal ahí? No. Sí. Bueno, no entré en detalle en la parte del diagnóstico diferencial, pero sí.
justo en los ribosomátidos tenemos que se presentan reacciones cruzadas con el mismo ADN humano, por eso tenemos que incluirlo también en todos los ensayos que se realizaron, se incluyó. Y solo evaluamos una cepa de T. cruzi, la cepa Y. En este caso nosotros no tuvimos reacción cruzada, sin embargo, esa podría ser una de las limitaciones porque no solamente o sea, se debió evaluar más cepas de Trypanosoma cruzi y también otros agentes patógenos que pueden causar reacción cruzada. Y este punto es importante, gracias por mencionarlo, porque justamente en el análisis in silico que se realizó en base al diseño de los CRISPR-Cas9, nosotros evaluamos este tipo de otros agentes patógenos, como Mycobacterium, que justo en otras pruebas que se llevaron a campo produjeron reacción cruzada, bueno, un PCR convencional, no en sistemas CRISPR, porque esto es bastante nuevo, pero sí, se debieron incluir más cepas que podrían causar este tipo de reacciones y, bueno, pero los resultados obtenidos hasta el momento indican que no habría reacción cruzada, y el trabajo in silico también así lo demostraría. Sí, mi pregunta iba por ahí porque, según mal no recuerdo, dijiste que estaba más conservado el DNA ribosomal en el núcleo del parásito que el DNA del kinetoplasto que está en la base del flagelo. Y mostrabas en las primeras gráficas donde el kinetoplasto cruzaba con T. cruzi, pero cuando agarras el ribosomal ya no tenías este problema. Y después de eso, ya cuando hiciste la parte clínica, o cuando ya viste con pacientes, ya hiciste tu último ensayo, el que mejor te dio resultados, si no me equivoco, es el... Ay, no. Un ratito. Quiero compartir. No, okay. A ver, voy a... sí, ¿te refieres a este diapositiva? Disculpa, la diapositiva 2. no, es una gráfica de barras, un plot de barras. Ya, ok, la especificidad. Sí. No, ambos son muy buenos. Bueno, cada uno hace una detección a diferente tiempo y con diferente ratio, pero logra, en cada caso, respecto a los CRISPR diseñados, detección a nivel de subgénero y otra a nivel de género. O sea, 18F solo puede hacer detección a nivel de género Leishmania, que es más grande, ¿no? Abarca varias especies. Y en el subgénero, las que son específicas o las que predominan, que circulan en nuestro país, y son las que genera leishmaniosis cutánea, ¿no? La enfermedad tegumentaria americana. ¿Podrías poner tu diapositiva en grande porque la vi en chiquita? Sí, sí, eso estoy intentando un ratito. ¿Cómo quito? Ya, acá. Arriba creo que dice como un símbolo de play junto a Format Painter. No sé si será eso. A ver, voy a volver a compartir porque no puedo, no sé por qué compartirlo, o sea, ponerlo en grande. No me sale la opción, no sé por qué. ¿O solamente selecciona la diapositiva y la vemos? Ya, ok. Pero que tampoco me deja. No sé por qué no me deja. Bueno, ¿qué recuerdas de la gráfica que te dio? Que ahí encontrabas como lo que encontraste en la parte in vitro, por así decirlo, y lo que encontrabas en la parte final ya en los ensayos clínicos era que aquí tienes que ¿cuál es tu 18? El del kinetoplasto es más específico para el de Leishmania, y el ribosomal como que te agarra varias cepas de Leishmania. Entiendo este gráfico, ¿verdad? A ver, claro, Leishmania es el género, Ajá. y del género se desprende un subgénero que es Viani. Entonces, de estas 12 cepas evaluadas, hay un grupo, o sea, todas son del género Leishmania, pero hay un grupo que es del subgénero Viani. Y cada DNA, dado el diseño del CRISPR-Cas9, que está en una zona conservada del ADN del kinetoplasto, va a permitir solamente detectar especies del subgénero Viani. En este caso, las 6 especies evaluadas. Aquí en el primer gráfico A, lo que se ve es que los retios superiores a 2
que son ya hay una señal diferencial, solamente se van a generar cuando se trabaja con cepas de subgénero Viana. Y no va a reconocer estas 4 cepas evaluadas del género Leishmania, como son Mayor, Donovani, Phantom y Amazonensis. Y tiene una señal de menor a 1 en el tiempo, en esos 20 minutos de ración. Ahora, en el 18S, como les mencioné, todas las cepas son del género Leishmania, pero hay un grupo que es del subgénero Viana. 18S hace detección a nivel de género, no a nivel de subgénero. Por ende, bueno, obviamente detecta todas entonces, porque todas son del género Leishmania. Entonces, las 12 cepas tienen retios cercanos a 5, y esto en 10 minutos de reacción, mientras que los controles están pues por debajo de 1. No sé si... Y en la parte clínica, a ti te va mejor cuando agarras el 18S que el del quintoplasto. A ver, un ratito voy a bajar. ¿Te refieres en el heatmap o en la tabla? ¿Cuál diapo te...? Puede ser el heatmap o la tabla de abajo, la de contingencia que tienes Ok. abajo. Entonces vamos a bajar. No me deja bajar. Allá, acá. Ya. A ver, la tabla. A ver. Con la tabla. ¿Por qué 18S tendría mejor resultado que KDNA? No, ahí estás viendo que el KDNA te da mejor resultado. Sí. Que bien, ok. ¿Y tú crees que esta mejor detección se deba a la concentración de la muestra? No estoy seguro, pero entiendo que el kinetoplasto es DNA muy, muy concentrado dentro del parásito, pero no sé si la cantidad sea mayor que la del núcleo, o el número de repeticiones o de réplicas o de código repetido que tiene el kinetoplasto sea mayor y en proporción tengas este, mayor carga al momento de hacer el ensayo. Aquí, como se trabajó con la PCR tiempo real, bueno, estos resultados son comparados cualitativo con cualitativo, pero también tenemos los datos de carga parasitaria, y lo que indican de estas 49 muestras es que hay 3 muestras con la menor carga parasitaria que tienen 1, 4 y 4.5 parásitos, ¿no? Eso es con la data normalizada por millón de células humanas. Entonces, KDNA logra detectar a esta muestra en donde qPCR dice que hay un parásito, cerca de un parásito. En el caso 18S, dado que este biomarcador está en menor número de copias, no logra detectar estas muestras. Estas, por ejemplo, 3 muestras con menor carga parasitaria que hay en nuestro panel de análisis. Y sí, como lo mencioné, KDNA siempre va a ser más sensible por esta cantidad de copias que hay por parásito. Si no, no detallé cómo está compuesto el ADN del kinetoplasto. Básicamente el 95% es ADN del minicírculo, o sea, son ADN del minicírculo, conforma el 95%, y esta es una red concatenada que también está presente es ADN de los maxicírculos en menor proporción, pero es una cantidad tan considerable que lo hace un marcador muy sensible para el diagnóstico molecular. Pero 18S también es muy bueno y los resultados también son son sustanciales. Ok, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Muchas gracias, Alfredo, por las preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta? Alexis Murillo en el chat menciona: hola Eva, felicidades por tu presentación y por la aprobación del artículo. Apenas tendría una curiosidad. Por los resultados mostrados en la última tabla, entiendo que hay 3 muestras clasificadas como negativas por la técnica kDNA, CPR, y que son correctamente evaluadas por el método propuesto, CRISPR-12A. En la práctica clínica, ¿qué sucedería con esas 3 personas? ¿Cómo cambia la conducta? No encuentro en mi tabla las 3 muestras. Ya, se refiere a las que mencioné que tienen baja carga parasitaria. Supongo que sí. Menciona que sí, en el chat. Ya, perfectamente, ya. Entonces, lo que les mencioné quizás al inicio es esto. No se puede. Vamos a subir. Es que en leishmaniasis esta es la problemática. No hay solamente
médico, tratante, no llega a un diagnóstico solamente con la parte clínica y con una prueba molecular. Siempre se debe hacer más de un ensayo. Entonces, si CRISPR, en el caso 18S, no detecta estas 3 pruebas, tenemos la prueba CRISPR con kDNA, que es el biomarcador que es bastante sensible y equivalente a lo que se podría obtener con los resultados de qPCR. Pero debe ser apoyada por otra prueba. Las pruebas parasitológicas, por ejemplo, que es el método clásico, en donde uno hace el raspado y el frotis, tinción con Jensa, visualiza al parásito presente en la muestra, pero es una prueba un poco menos sensible. Sin embargo, esto es una prueba que también es bastante útil para el apoyo al diagnóstico. Entonces, no solamente por ser una prueba molecular es la única que se debe realizar, sin embargo, debe hacerse más de una prueba. En el diagnóstico de leishmaniasis se denomina el composite, que involucra que pueda utilizarse una prueba serológica o una prueba molecular, aparte de lo que hacen en la parte clínica el médico tratante, o un método parasitológico y un método molecular para hacer un diagnóstico, una selección del tratamiento y con eso tener un mayor grado de eficacia, ¿no?, del mismo. Buenísimo, muchas gracias, Eva. Gracias por la pregunta. Me parece que Alexis tiene una pregunta adicional. Entiendo, entonces imaginando la portabilidad del kit, aún sería necesaria una prueba complementaria para confirmar el diagnóstico. En el caso del biomarcador 18S, sí, podría, o sea, en ambos casos, o sea, las pruebas no reemplazan otras pruebas, sino que apoyan al diagnóstico. Como cualquier nueva plataforma, requiere aún más validaciones. Esto es a nivel de prueba de concepto. Quisiéramos determinar la sensibilidad y la especificidad diagnóstica, tendríamos que tener un N muestral mayor, pero para este punto, en donde solo queríamos saber si el sistema funcionaba con estos biomarcadores, nivel de especificidad y sensibilidad, estos son los resultados y creo que son muy alentadores para continuar con esta línea de investigación en la optimización de este sistema. Muchas gracias, Eva. Gracias. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Si no, aprovecho rápidamente en preguntarte, Adelante. justo por la parte inicial de todo el trabajo que has realizado, mencionaste, por ejemplo, cómo es que hay ciertas regiones, considerando el PAM, ¿no? Hay ciertas regiones que son conservadas en diferentes especies de Leishmania. ¿Eligieron al azar esas especies? ¿De alguna forma tienen relevancia a nivel epidemiológica? Hay muchos casos. Exactamente. En Perú, en estas regiones, vamos a subir acá, ya. En Perú, principalmente las regiones con mayor tasa de prevalencia de leishmaniasis son el departamento de Madre de Dios, Cusco y Ucayali. Entonces, en estas regiones principalmente circula Leishmania brasilensis, cuyanensis y peruviana. Son las que más van a estar presentes. Entonces, en el análisis in silico, por ejemplo, consideramos justamente estas especies y otras también que circulan, pero en menor proporción, como Leisoni y Shawi, pero considerando justamente que en nuestro análisis de optimizaciones de sensibilidad y especificidad analítica trabajamos con principalmente la cepa de referencia 2904, que es una cepa de Leishmania aviana brasiliensis, ¿no? Entonces sí, esto es un criterio porque son las que más circulan y las que son causantes justamente de las condiciones clínicas como que más severas de tratar. Leishmania brasiliensis es una de ellas, por ejemplo. Eso considerando también todo el proceso que tiene, no proceso, perdón, claro, proceso de contagio. No estoy segura si estoy utilizando el término adecuado, pero desde que es esto un homocigoto y hasta que crece el parásito, han considerado también que puedan llegar a ser leído, o tenga, mejor dicho, conservada esta zona. Claro, en el estadio mastigote, esta región va a estar. Sí, a eso, aparte del ciclo, porque es un parásito que tiene diferentes formas, ¿no? Depende del hospedero en el que esté. O hospedero, el insecto vector, tiene la forma promastigote, y en forma luego a mastigote en el hospedero mamífero, esto siempre va a estar presente.
Gracias, Eva. Ciclo de vida, muchas gracias, Alfredo. Se me iba el nombre. No sé si es que hay alguna otra pregunta, duda por ahí. Ok, chicos, si no, en el trabajo, que les digo que está ahorita en preprint, pero próximamente no creo que no pase mucho tiempo, le doy unos días a que esté publicado. Hay mucho más detalle de todo el trabajo que se ha realizado. Yo les he dado un pincelazo de los principales resultados, pero es un paper bastante que entró en detalle en la parte de metodología, y hay muchos más resultados, por ejemplo, esto de la carga parasitaria evaluada de la prueba PCR con respecto a nuestros resultados, y les invito a que lo lean, o que si tuviesen alguna duda después de leerlo puedan contactarme y yo gustosa les puedo resolver las dudas que tengan. No sé si puedas compartir la diapositiva donde tienes el pantallazo del nombre del Ok, sí, artículo. con el nombre lo puedo encontrar. Ahí está. Esa la reviso también para que lo puedan ir chequeando. Frontiers y Microbiology. Buenísimo. Nuevamente, muchas gracias, Eva, por la exposición, por contarnos un poco más de lo que has estado haciendo en estos 2 años. Te he visto luchándola mucho tiempo, tratando que salga, así que la verdad que lindo que te haya salido un trabajo tan bonito y con resultados positivos, como que con un frente, ¿no?, de las cosas que se pueden hacer a futuro. Claro, y bueno, a los aquí estudiantes quizás decirle que en el camino siempre, o sea, en la parte experimental nunca nada es perfecto, nada en la vida es perfecto, todo pasa por un proceso, pero se tiene que aprender de los errores. Hemos tenido problemas, por ejemplo, de contaminaciones en un inicio, pero todo se resolvió, todo toma su tiempo. La cosa es que ustedes también conozcan cada una de las herramientas que están utilizando a nivel teórico para que ustedes puedan tratar de resolver estos problemas que se les presentan en el camino. Y de todas maneras, bastante fuerza para trabajar, ¿no? Paciencia y buen amor. Bueno, exacto, chicos, buena cara. Y aparte porque el que ama la ciencia ama hacer experimentos, encontrar cosas nuevas, y ahorita esas plataformas están, como les digo, es el boom de CRISPR. En pandemia hubo una increíble cantidad de papers publicados acerca de todas estas plataformas, optimizaciones, y aún así siguen, pero básicamente va a haber otra herramienta que surja y que quizás supere a CRISPR, y así, la ciencia avanza demasiado rápido, así que no se queden atrás, lean, estén pendientes de lo que se publica, y eso es muy importante, ¿no? Que estén en contacto con la ciencia siempre. Muchas gracias, Eva. Antes de despedirnos de esta sesión, me gustaría invitarlos también a la ponencia de la siguiente semana, que va a estar a cargo de Oscar González. Él es un colaborador que está en la Universidad de Miami y está especializado en la área que tiene que ver con la ecología, específicamente con las aves. Entonces nos va a explicar un poco acerca de cómo es la aplicación de la teoría de redes en lo que sería la ecología y en la conservación. Entonces, el siguiente viernes, como siempre, a las 2 de la tarde, nos reencontramos en lo que era UP Ciencia y ahora se llama Biómicas, que más adelante les contaremos un poquito más de eso. Gracias, Eva, nuevamente. Gracias a todos los presentes. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.